esto que nos falta hacer de Toxocara. Ya. Es una práctica a la 15 y también es otro nemátodo, chicos. Escúchenla, porque a veces escuchando ya queda algo en nuestra cabeza y estudiar es más fácil, ¿ya? Cuando nos explican y ahora cuando nos leen, no. A ver, vamos a hablar de ascaridiosis o toxocariosis, que es también un nemátodo, pero es un nemátodo que si bien afecta al ser humano y es muy importante estudiarlo, es propio en este caso de los animales y más que todo se observa en el gato y en el perro, ¿ya? Es de distribución mundial, sí, y es un parásito del género de Toxocara que afecta principalmente a los cachorritos, o sea, los perritos bebés son los que nos van a traer la enfermedad y pues transmiten al ser humano, porque recuerden que nosotros, yo por ejemplo tengo 2 perritos y muchos vivimos o en departamento o en condominio y están dentro con nosotros, ¿no es cierto? Y ellos conviven con nosotros, entonces es importante estudiar. El toxocara, hay dos tipos, el canis, o hasta 3, en este caso, el toxocara catis y el toxocara ovino. Entonces, estudiamos más al toxocara canis y toxocara catis, ¿no? Que es del perro y del gato. Es un parásito del intestino delgado, en este caso del perro, del gato, principalmente del cachorrito, que mide más o menos de 10 a 15 centímetros de longitud. Es bastante grande y todos los nemátodos pues son gusanos redondos y tienen aparente similitud en su morfología. Solo varía el tamaño, en algún caso el color del ascaris, por ejemplo, es rosado, es más grande. Estos otros son blanquecinos, se parecen mucho. Bien, el Toxocara cani, hay una vía de contagio de este tipo de parásito, es por la migración transplacentaria de las larvas que transmite, o sea, la hembra, en este caso adulta, del perro o del gato, a los cachorros cuando están en el vientre materno, o sea, transplacentaria. Y bien al momento de la lactancia con el tema de transmisión colastral, y vamos viendo en esta imagen, por ejemplo, cómo este cachorro llega a tener el parásito dormido, pongámosle así, en su hígado, que al momento que se preña la hembra, pues hormonalmente hace que esta larva que está aparentemente adormilada, pues despierte y se dirija hacia el hígado de los cachorros, donde va a terminar todo el proceso larvario y la presencia de adulto en estos cachorritos. O sea, si ustedes se acuerdan, alguno que tiene cachorro, cuando es muy bebé, hay algunos que tienen la pancita bien hinchada, aparentemente son bastante gorditos, cuando en realidad no, están con este tipo de parásito y están provocando un hinchazón, digamos, del hígado o una hepatomegalia en el hígado de este cachorrito, lo que hace que se vea de esa forma, ¿no? Entonces, por eso la importancia. ¿Qué pasa con la migración transplacentaria? Las larvas que son adormecidas despiertan por estímulo desconocido, o sea, hormonal, y entran en circulación alrededor del día 42 o 45 de la gestación. Entonces, ¿qué ocurre? Que recién cuando se preña la hembra, a los 42 o 45 días que ya está en formación el feto, desarrollándose, pues empieza a despertar la larva y transportarse hasta el hígado a través del cordón umbilical al hígado de nuestro cachorrito. Bien. La placenta es una forma también de que a través de esta ingrese la larva, vaya por la vena umbilical, creo que les decía, y se quede en el hígado fetal, en este caso hasta el parto, en lo que es el cachorro. Y luego este cachorro, recién después de 21 días de nacido, puede dar lugar a la infestación del lugar con deposiciones que tengan huevos de toxocara. Bien. ¿Cuál es la sobrevida de este Toxocara canis? En realidad, los parásitos adultos tienen un promedio de vida más o menos de 4 meses y la producción de huevos de 200.000 huevos día, ¿ya? O sea, 200.000 huevos al día van a producir estas larvas en el interior, en este caso, si hablamos del cachorro.
Salen los huevos como el ascaris, ubíquense, como no infectante. Luego tenemos de 15 a 35 grados de temperatura, que es la necesaria en el suelo, y un periodo de 10 a 15 días para dar esta larva muy resistente, que es denominada, no larva, perdón, este huevo larvado, que es muy resistente. Este se encuentra generalmente donde hace popó los perritos, hacen en los parques, hacen cerca a al pasto, por ejemplo. Entonces ellos están expuestos a varios cambios, incluso a que las personas podamos pisar la zona, pero son tan resistentes que no se destruyen estos huevos. Es muy fácil. Aquí, por ejemplo, vamos viendo cómo es esto en el caso de una toxocariasis en los perritos que son menores de 5 semanas, o los cachorritos menores que han ingerido, digamos, estos nacieron sanos y están en contacto con tierras contaminadas o con pasto contaminado en algún lugar, ingieren el huevo larvado, entra al estómago de este cachorro, el intestino en el cual eclosiona hasta larva 2 en la mucosa intestinal, se dirige al hígado del cachorro, luego recuerdan cómo los nemátodos, como el ascaris, y además las uncinarias, hacían ese recorrido y llegaban del hígado por la vena porta, llegaban al corazón, al pulmón, la tráquea y luego deglutían. Este tiene un ciclo muy similar. Llega al hígado, pasa del hígado por la vena porta, llega al corazón, del corazón al pulmón, donde se convierte en larva 3, y hay la deglución de esta larva 3, donde termina su ciclo de desarrollo a nivel del intestino delgado. El ciclo es muy parecido a los demás nemátodos. Esto en el caso de un cachorro menor de 5 semanas. Este cachorrito puede dar lugar a la formación de huevos que son depositados por sus deposiciones en un periodo de 30 días, ¿no? Entonces ellos van a hacer deposiciones ya con huevos que bien no serán fértiles, pero con toda esa temperatura y todo lo que requiere va a volverse un huevo fértil e infectante. Pero, ¿qué ocurre en el caso de un perro adulto, en este caso ya un animal adulto que ingiere el huevo? Este llega a nivel del estómago, el intestino, eclosiona en el duodeno, se va al hígado, pulmón y riñones, pero ¿qué ocurre en este caso? Esta es una hembra. Llega a larva 2, pero se queda o en el hígado, o en el pulmón, o en el riñón. Se queda en forma de un granuloma, es decir, que se encuentra rodeado de ciertos elementos de respuesta inmunológica como dormidos, como recuerdan ustedes la cisticercosis, ¿recuerdan? No es lo mismo, pero algo similar, quedándose en estos órganos viscerales, donde se queda como larva 2. Entonces, ¿qué pasa? Esta hembra luego se fecunda, es decir, y tiene la posibilidad de tener crías cuando ésta está preñada. Estas que se encuentran a nivel del hígado, pulmón y riñón, se liberan o se activan, digamos así, se movilizan y después del día 42 de gestación ingresan al interior, como habíamos mencionado antes, por cordón umbilical al hígado del cachorrito o de los cachorritos, ¿no? En este hígado del pequeño, en este caso feto, van a convertirse hasta larva 3. Cuando nace el cachorro, este que se encuentra en larva 3 en el hígado o el pulmón, llega al estómago por toda esa trayectoria y se convierte a larva 4 o larva 5. Entonces llega al intestino y ya se hace maduro. Miren la diferencia cuando es adulto el cachorro o el perrito adulto no produce huevos infectantes. Si fuera macho, no produce. Y si fuera hembra y no se preña, tampoco va a dar lugar a provocar la presencia de estos huevos fértiles en sus deposiciones. Se queda en su organismo. Quien contagia al ser humano es el cachorro. Bien. Importancia de la migración, dice, edad, perros mayores de 6 meses, sistema inmune desarrollado, o sea, que queda en el hígado, en el pulmón, y ahí se quedó el parásito.
Lo que se ve, la presencia de estadios larvares en diferentes tejidos, hígado, músculo, riñón, forma de granulomas eosinofílicos, lo que les decía yo, ¿no? O sea, el organismo responde porque tiene una inmunología ya desarrollada y lo deja como paralizado a esa larva 2 que ha llegado o al hígado o al músculo o al riñón. Bien, ¿cuáles las vías de contagio? Hemos hablado, migración transplacentaria a través de la leche o de método directo por la ingestión de huevos infectantes o la ingesta de tejido de huésped paraténico. ¿Qué significa eso? Aquí estamos hablando que la transmisión, chicos, puede ser por vía transplacentaria, en realidad, cuando la madre está preñada y tiene los cachorros, ¿no es cierto? Entonces hace pasa esa larva 2 a los cachorritos y una vez que nacen estos cachorros, pues ya a través de la lactancia pueden volverse a infectar y hacen deposiciones después de un determinado tiempo ya con huevos que podrían ser infectantes. Pero también me está hablando la ingestión de tejido de huésped paraténico. Y recuerden que en algún momento yo les hablé del huésped paraténico. El huésped paraténico es un huésped que lleva a la larva solamente como un reservorio, pero si lo comen, ojo, que es muy similar a la cistercosis del cerdo, que cuando lo comemos adquirimos la tenia. En este caso es lo mismo. Los gatos, por ejemplo, se alimentan de algún momento de ratones. Y si este ratón ha ingerido el huevo y tiene la larva, ya sea en el hígado, en el pulmón o en alguna región, pues y es comido, digamos así, por un felino, en este caso el gato, pues este ratón le va a transmitir la larva y va a dar lugar a la formación de esta, que sería este nematodo que es toxocara en el interior del gato, o si come el perro, el perro. Ahora se entiende que es paraténico, ¿verdad? Aquel que es como un tipo de reservorio y que si lo comen, pues va a infectar. Aquí está explicando más claro qué pasa con este tipo de huésped cuando se lo consume, ¿no? Llega la larva 2 a diferentes tejidos, no hay mayor evolución, o sea, no llega adulto, y viene el animal y se lo come a este ratón, y esto cuando este tejido o esta víscera ingresa al interior del estómago de este cachorro y produce todo ese ciclo continuo para dar lugar a la presencia de esa larva en el interior de este cachorro. Viendo en aspectos generales, una enfermedad parasitaria es una zoonosis. Hemos hablado solo del gato y el perro, tanto catis como canis, hablamos de gato y perro, que es lo más importante, pero hay el hospedador que clínicamente nos interesa, que es este hospedador accidental, que es el ser humano, que a nosotros como bioquímicos y al caso del médico le interesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Tendría que ser un tipo paraténico, es decir, que va a llegar a formar la larva, pero no es capaz de producir huevos porque no llega hasta una larva adulta, como en el caso del cachorro, ya sea del perro o del gato. ¿Entienden? Entonces, les explico este ciclo de vida en la cual hay dos caminos. Uno, que puede ser que este cachorro que no tiene la toxocara se alimente de, póngale, los perros comen pasto, y este pasto esté contaminado con este huevo que ya llegó a ser embrionado, ingiere, ingresa a su interior, en su interior da lugar a esta formación de adulto, donde llega al intestino delgado en forma hembra y macho y da lugar a la producción de huevos, ¿no es cierto? El ciclo muy simple lo mostraría así en el perro, en este caso, o en el gato. ¿Qué pasa si este es una hembra? Entonces el ciclo es diferente. El ciclo en este caso llega, duerme en el cachorro, dependiendo de la edad del cachorro, si este es adulto, y transmite a través de la placenta a su cachorro, quien da lugar a finalizar todo el ciclo en su interior, y es él el que va a depositar los huevos, ¿no es cierto? Depende mucho la edad en la cual se contamina este cachorro. Ahora, por otro lado, está el paraténico. Por eso les digo que el ser humano, en este caso puede ser un conejo, puede ser un ratón, podría ser el ciclo similar. O sea, ¿qué pasa? Ingiere el huevo
en el ser humano, ingresa al interior de nuestro organismo, se libera como larva 2, llega al intestino, pero esta larva, que es larva 2, migra por el hígado, migra al corazón, migra al pulmón, o a veces llega hasta el cerebro y tiene mucha avidez por llegar al ojo. Entonces pasa que el ciclo termina ahí. La larva no da lugar a formación de hembra y macho, pero afecta a estos órganos, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Ahí vemos la larva migrans, que puede ser visceral, puede estar en el hígado, puede estar en el corazón, puede estar en el pulmón, o puede ser una que es ocular, denominada toxocariasis encubierta, que no sabemos, puede estar provocando lesión en algún otro tejido, provocar una especie de granulación o granulomas, mejor dicho, a nivel de músculo, o sea, puede migrar esa larva en el ser humano. La morfología de la larva tenemos aquí, el toxocara, hemos dicho, esta es una larva adulta. Los huevos tenemos este que no es embrionado y tenemos este que es embrionado. Ahora, esta gráfica me está mostrando un huevo de Ascaris, que es este. Fíjense la diferencia. Si yo voy a mostrarles en las heces de cachorro la posibilidad de presencia de esto, fíjense que si fuera Ascaris, sería muy pequeño con relación a esta que es de Toxocara. El tamaño es muy grande y además es larvado, no es mamelonado, y tiene la larva en su interior. Podemos tener Ascaris larvado también, pero el tamaño es menor para evitar equivocaciones al momento de ver. Pero ojo que en el ser humano no vamos a ver estos huevos de toxocara, que podría haber en la materia fecal de los cachorros, ¿ya? Bien, aquí van a ver un video rápido de la morfología del huevo y el desarrollo de la larva 2 en el interior de este huevo. Este es el huevo de toxocara en su fase unicelular, es decir, cómo hace la deposición el cachorro, y luego por la temperatura, la humedad y demás va a formar esta larva de tipo 2. Ahí está la larva dentro del huevo. Esta estamos encontrando en el suelo, chicos, en el suelo. Es el medio infectante. Está en desarrollo esta larva, y si fuera ingerida, porque esto es un simulacro, si fuera ingerida, esta larva, que es larva 2, estaría a nivel del intestino. Obviamente, por la acción de los ácidos del estómago, se destruye esta membrana y se libera esta larva en el interior del estómago y llega al intestino delgado. En este caso, hablemos del ser humano. Lo voy a adelantar porque es largo. Ahí, van viendo cómo la larva se retira. Esto ocurre en el estómago y pasa como larva 2 al intestino delgado, en el caso del ser humano. Ahí está la eclosión del huevo, la liberación de la larva. Fíjense. Ahora vean una característica de esta larva, que si fuera estrongiloide es imposible porque es mucho más grande, ¿me entienden? Diferente, además que no la voy a ver en materia fecal del ser humano, solo que estamos viendo cómo esto ocurre en el interior del organismo del ser humano. Ahora vean aquí, esta ya debe ser la larva 2. Fíjense la motilidad que tiene, esa facilidad de moverse. Y si está en el intestino, este atraviesa el intestino al hígado como larva 2. Y es la que va a hacer la migración por los diferentes órganos. Lo mismo ocurre en el cachorro. Bien. Esa es una larva de toxocara, chicos. Aquí nuevamente les explico el ciclo. No voy a entrar en detalle porque ya les he explicado cuáles son las maneras que ocurre tanto en el animal como en el ser humano. Y lo que interesa sí es el ser humano, donde si ha ingerido este huevo,
ya sea por contaminación de alimentos por mano o por contacto con el cachorro, pues ingiere, pasa lo mismo con este que es el perro adulto, digamos, ingiere. Este convierte en larva a nivel del intestino y pasa a la circulación siendo una larva migrans a varios órganos donde su desarrollo se detiene, ¿no es cierto? Ya esto que es de la parte de los animales, pues ya vamos viendo diferencia cuando se trata de una hembra y se embaraza, se preña. Entonces ahí hay una diferencia de todo el ciclo. Ahí recién esta larva se activa y pasa al cachorro. Pero cuando es macho o es una hembra que no tiene la posibilidad de preñarse, pues queda ahí y no hay mayor contaminación. Pero me interesa el ser humano, todo lo que le vaya a provocar al ser humano la migración de esta larva 2. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con el ser humano? Ha ingerido, ha llegado a nivel del intestino. En el intestino ha eclosionado, así como han visto en el video, la larva, intestino delgado, y penetra a la mucosa, ¿no es cierto? De la mucosa se dirige al sistema porta, es decir, primero al hígado, luego al sistema porta, pasa al corazón, luego alcanza la circulación sistémica y puede diseminarse a cualquier órgano, puede ir al pulmón o principalmente migra hacia el cerebro y puede ser una larva migrans de tipo ocular, una larva migrans de tipo visceral. O sea, puede ir al sistema nervioso, pulmón, corazón, hígado o riñón. ¿Qué me interesa saber? Lo que le va a provocar al ser humano por esta contaminación provocada por los cachorros, ya sea de perro o de gato, que es lo que está en contacto con nosotros. Este síndrome de larva migrans, que es de tipo visceral, pues se ve en todas partes del mundo, el más cercano Colombia, Brasil y Venezuela. En Bolivia se ha visto también, van a ver el caso, este crecimiento demográfico, principalmente en la presencia y el contacto con el perro y el hombre, ha hecho que esta enfermedad pues sea de prevalencia en la población, por eso se la estudia. Entonces, ese contacto que tenemos directo con los cachorros hace que se presente en gran cantidad en todas partes del mundo. Y obviamente no solo es de la gente de escasos recursos, como habíamos visto en otros parasitosis, sino también y mayormente de la gente que tiene plata. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor probabilidad de tener a sus cachorros dentro o al interior de sus domicilios, ¿no es cierto? Y gran cantidad de animalitos. Entonces tienen esa probabilidad, no solamente es de la gente pobre. En países desarrollados, la recuperación de huevos de los suelos alcanza entre un 15 a 20%. Los estudios que han hecho es justamente ir a los lugares donde va el cachorro, donde libera huevos y puede provocarse la infección. Esto se da más en niños entre los 2 y 3 años que tienen esta dificultad de repente de presentar una buena inmunología en la cual puedan detener este desarrollo y evitar tal vez la migración cuando se han visto contaminados por este huevo. ¿Qué pasa con la investigación sobre esta larva en Bolivia? Se ha hecho investigaciones con relación aquí en Cochabamba entre el asma y la toxocariasis en pacientes pediátricos que presentaban temas de asma o eran asmáticos, pero no había una razón. Entonces se ha hecho la investigación y se ha visto esto, que todos los aspectos estudiados muestran que el alto porcentaje de viviendas con mascotas caninas con condiciones de higiene poco conocidas o desconocidas o dudosas, en especial en calles o parques públicos, suponen que Cochabamba tiene condiciones sociales y medioambientales para una alta prevalencia de toxocariasis canina y su inminente riesgo en el ser humano. Nos estamos rodeados de gran cantidad de animalitos, especialmente de perros. Las condiciones de pobre higiene de ambiente personal, saneamiento ambiental, hacinamiento, están descritas en la literatura como un factor de riesgo para tener toxocariasis. Por eso es que se ha estudiado, y fíjense por qué les he puesto esto, porque ustedes se van a dar cuenta que todos tenemos cachorritos y nunca nos damos cuenta si están o no contaminados, por eso es que debemos siempre desparasitar a nuestros animales, ¿ya? Entonces se ha hecho estudios y se ha visto esa probabilidad de encontrar
toxocara en los animales y obviamente en el ser humano. ¿Cuáles son los eslabones del estudio epidemiológico? O sea, ¿qué tengo que yo saber? Primero, la enfermedad de los caninos, hay que ser controlados, o sea, hay que darles tratamiento periódico tanto a perros y a gatos, que esa es nuestra fuente de infección. Luego, la contaminación ambiental es otro eslabón, evitar la contaminación con heces tanto de gatos y de perros, porque lo que normalmente hacemos es sacar a nuestros cachorros al parque para que no hagan deposiciones dentro del domicilio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero exponiendo a nuestro cachorro a que se contagie por si acaso o algún otro cachorro ha depositado estos huevos al alimentarse con la tierra, digamos, o los pastos que siempre los animalitos están oliendo, pues hay la transmisión a nuestro cachorro. Y la toxocariasis humana, que deberíamos considerar que es lo que debemos cuidar, la higiene personal, especialmente en niños, la precaución en el manejo de gatos y perros, que es el grupo de riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos primero hacer la desparasitación en nuestros cachorros. Factor de riesgo, la geofagia. ¿Qué es la geofagia? La geofagia es que los niños que los llevamos al parque agarran tierra y se meten a la boca. O hay niños que les gusta comer tierra y ahí es donde está el huevo. Entonces, obviamente, se va a contagiar. Contacto con suelo contaminado con huevo, y acabamos de decir. Consumo de alimentos contaminados con huevos larvados o toxocara. ¿Cuándo pueden adquirir los niños esto? Generalmente en los parques tenemos gente que vende diferentes cosas o alimentos que no sabemos no sabemos que si en el medio ha habido o ha tocado el suelo y está tocando el alimento. Eso es una forma de contaminación de toxocara. Y el contacto, obviamente, con los cachorritos infectados. ¿Cuál es la clínica de la toxocariasis humana? Tal como se menciona, existe una gran proporción de casos en los cuales los signos y síntomas son muy inespecíficos, obviamente porque son migratorios. La evaluación física detallada es una buena anamnesis, es decir, es conocer al paciente, en el caso del médico, y debe acompañarse, obviamente, del soporte laboratorial, donde entramos nosotros. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque también debemos saber qué le vamos a informar al médico para poder atender al paciente. Y por último, en las pruebas de laboratorio clínico, el elemento de mayor predicción diagnóstica es la eosinofilia. O sea, si nosotros hacemos un buen estudio de hematológico, en este caso un hemograma, y definimos que son gran cantidad de eosinófilos, debemos alertar al médico sobre esta presencia. Es importante que conozcamos qué es lo que se va a elevar, mejor dicho, en el caso de la toxocariasis. Ahora, dentro de la fisiopatología, la enfermedad misma, la clínica, depende del tejido que ha sido afectado, porque estamos hablando que esa larva migra, ¿no es cierto? Depende de qué tejido se afecta, depende de la carga parasitaria, es decir, cuánta larva existe en el interior de la persona, depende del tropismo del parásito. ¿A qué se refiere tropismo? Tropismo es la posibilidad de ser atraído por alguna sustancia química hacia determinado órgano, que principalmente es el ojo, y van a ver por qué. El estado inmunológico, si la persona es un niño, el estado inmunológico es muy bajo a comparación del adulto, entonces no pueden detener esa migración y dejar un determinado órgano, ¿me entienden? A veces sigue su migración. Ahora, este estado inmunológico es de gran importancia y tanto la carga parasitaria porque depende del estado inmunológico, puede haber la muerte de la larva migrante y solamente producir una reacción inflamatoria primaria o secundaria. Y por último, un granuloma eosinofílico y no producir mayor daño en el ser humano. Una vez que se puede presentar este granuloma, puede estar a nivel del hígado, a nivel del pulmón o bien del sistema nervioso central. Bien, ¿cuáles son las formas clínicas que debemos estudiar? El síndrome de larva migrans visceral, ¿qué es lo que va a presentar el niño? En el infante menor de 5 años puede haber infecciones intensas, dependiendo la carga parasitaria, si esta es elevada,
una inmunidad acelerada que detenga la migración, es decir, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar un estado febril, el que el niño va a tener fiebre, va a tener malestar, puede tener dolores abdominales, puede tener dolor dependiendo dónde ha migrado a nivel del hígado. Entonces, esos son los síntomas que podría tener este niño si se tiene la larva en su migración en el interior del mismo. Ahora, si se ubica a nivel del ojo por el tropismo que tiene, en los niños, lo que se va a ver en los niños de 5 a 10 años, puede haber no esta sintomatología, sino una infección leve o moderada, o sea, un estado febril muy leve, dependiendo una carga parasitaria depende menor, una respuesta inmunológica menor y por tanto muy lenta, o si el niño tiene buena reacción inmunológica, pues va a detener ese desarrollo de migración y por tanto va a ser más lenta esta migración de la larva. Pero ¿dónde se va a ubicar? A nivel del ojito. Recuerdan que hay algunos niños que presentan estrabismo. Nosotros le decimos muy feamente visco, ¿no es cierto? El estrabismo es eso, el movimiento del ojo no está centrado en el, en el, en el hueco ocular de manera correcta, sino que está como que desviado el ojito. Entonces, ¿qué pasa con esta larva? Esta larva lo primero que hace es esto, lo que están viendo, va a formar una mácula, es decir, va a oscurecer el cristalino del niño y lo que puede en algún momento es provocar por la presencia de la larva un desprendimiento de la retina. Entonces, ¿qué va a provocar aparte del estrabismo? Va a provocar ceguera en el niño por lesión a nivel de el cristalino mismo del ojito y la producción de este fenómeno en la cual se opaca el ojo del niño, ¿ya? Hay un desprendimiento de retina y la ceguera. Entonces es grave. Luego tenemos la toxocariasis encubierta, que no se puede clasificar en qué víscera está, o sea, qué es lo que está provocando, pero sí tiene sintomatología generalizada, puede presentar de repente alteraciones a nivel pulmonar, ganglios infartados, o sea, ganglios inflamados, un hígado bastante desarrollado o dolores a nivel de cabeza. Esa es una toxocariasis encubierta. Difícil de diagnosticar, lo único que nos llevaría es a investigar si tiene cachorros, si tiene una eosinofilia muy alta y si no tiene además otras enfermedades que son similares. Entonces ahí descartamos toxocariosis, ¿no? O toxocariasis. Bien, en el caso asintomático, en los bebés, por ejemplo, niños que normalmente van a su consulta, no tienen sintomatología, pero a la palpación hay una espleno o hepatomegalia, donde se encuentra el hígado bastante desarrollado. Y si hacemos laboratorios, pues ese niño que tiene una barriguita bastante grande, pues nos muestra que hay eosinofilia, estaríamos frente a una probable toxocariasis. El síndrome de la larva migrans visceral se da en los niños, hablamos de vísceras, ya no de ojo, en niños menores a 5 años con infección intensa, con su fase inicial con fiebre irregular mayor a 38 y estarían en la edad de 1 a 3 meses, ¿no es cierto? En el hígado, pues habría hepatomegalia, se tocaría la palpación un hígado blando, liso, ligeramente doloroso, persistente el dolor aproximadamente por un periodo de un mes, aumenta su consistencia de superficie nodular, o sea, la palpación es muy grande, y esta hepatomegalia pues tiene una duración mayor a 6 meses, o sea, el niño está con su hígado bastante grande. Macroscópicamente nosotros podríamos tener una biopsia o el médico hacer a través de un método de imagenología y observar la presencia a nivel del hígado si es que está afectado el hígado o a nivel de pulmón, de repente ver lesiones granulomatosas, es decir, se evidencia como nódulos subcapsulares blandos que podría ser macroscópicamente desde a través de imagenología vistas en estas vísceras. Microscópicamente, que nos interesa, nos vamos a centrar en el aumento de los eosinófilos y algunos macrófagos
rodeados por una corona de histiocitos, o sea, células que son de la respuesta inmunológica grande. ¿Cómo vamos a ver eso nosotros? Vamos a ver, obviamente, en biopsias que sean enviadas al laboratorio. Ocasionalmente se puede evidenciar la presencia de células gigantes multinucleares atípicas alrededor de esa biopsia que nos han mandado. Si hacen una investigación de ese tipo, no hay un diagnóstico claro y quieren descartar toxocara, van a mandarnos este tipo de muestras para que nosotros las investiguemos. ¿Que es más propio de un patólogo? Sí, pero en nuestro caso lo que va a dar razón de la unión del diagnóstico es la presencia de eosinófilos y eso lo hacemos a través de la sangre en un hemograma. Otros síntomas pueden ser cólicos abdominales o vómitos, que es provocado por esta larva. Bien, cuando se tiene un síndrome de larva migrans, también tenemos algunas reacciones clínicas a nivel del pulmón, como síntomas respiratorios, tos no productiva, disnea, bronquiolitis, hay sibilancia, es decir, aparentemente estaría cursando con un problema de neumonía. En el caso si estuviera en otro órgano como el sistema nervioso, o bien en el miocardio, o a nivel del riñón, o a nivel del sistema nervioso central, puede presentarse convulsiones, encefalopatías y problemas neuropsiquiátricos. O sea, este llegaría a ser mucho más grave y siempre corroborando con el tema del laboratorio y la presencia de eosinofilia. Eso nos interesa. ¿Cuáles van a ser en realidad el diagnóstico? O sea, ¿cómo vamos a hacer o son los aspectos diagnósticos para identificar en el paciente la presencia de toxocara? Uno va a ser el clínico, otro el parasitológico y otro puede ser los complementarios, lo que hablaba la imagenología. Entonces, en los epidemiológicos, el factor de riesgo, los síntomas y el examen físico son cruciales, ¿no es cierto? En factores de riesgo, tendríamos que ver si ese paciente está expuesto a suelos contaminados con heces de cachorro, que podrían estar infectados, si el niño come tierra o hay geofagia, o si tenemos animales domésticos en el lugar donde nosotros habitamos y donde realizan sus actividades recreacionales. Puede ser del patio y el patio está con nuestro cachorro o va a un jardín de niños donde también probablemente haya cachorro o se van al parque donde ahí es la mayor probabilidad de contaminación. En los síntomas que vamos a ver es el dolor abdominal, va a haber disminución de apetito, inquietud, fiebre, tos, cuando está a nivel pulmonar, urticaria, que sería granos que podría tener el niño, convulsiones cuando llega a nivel de cerebro y la disminución de la agudeza visual, que eso sí va a ser un síntoma que nos podría llevar a pensar en caso de toxocara. Al examen físico, hemos dicho sensibilidad en el cuadrante superior, el hígado, abdomen, hígado, bastante desarrollado. Los que tienen afectación respiratoria, no hay una buena oxigenación, no hay una buena saturación y la sibilancia es ese soplido que se siente al momento que hacen la auscultación y van viendo que no es una respiración normal. Disminución de los ruidos respiratorios, o sea, puede haber derrame pleurales cuando hay líquido a nivel de los pulmones. O sea, ¿por qué estamos estudiando toxocara? Uno, porque estamos en contacto directo con estos animales que nos contagian. Otro, porque es importante el diagnóstico de laboratorio, importante que el médico conozca síntomas y que nosotros reportemos lo que en laboratorio podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, no deja de ser importante, por eso lo estudiamos. El diagnóstico parasitológico se basa en el estudio parasitológico debido a que las larvas no llegan al estado adulto en los seres humanos. Perdón, no se basa en el estudio COPRO porque no llegan a tener este desarrollo hasta el final y la producción de huevos. Por tanto, un examen de heces no demostraría presencia de huevos de toxocara. O sea, nunca voy a pedir COPRO para estudiar toxocara. Sí me puedo dar cuenta si mi paciente tiene ascaris, tiene trichuris, tiene uncinaria. ¿Qué significa? Si este paciente tiene estas tres cosas, puedo pensar que además pueda tener toxocara en vista de que
tiene ciertos síntomas, tal como por ejemplo la opacidad en el ojo, el estrabismo o algo, y tengo esto, significa que el niño come tierra y tiene alta probabilidad de tener toxocara, ¿me entiende? Si bien sus heces muestra esto que es normal encontrar, no es que me está diciendo que hay toxocara aquí porque no la voy a ver, pero puedo pensar si este niño come tierra, tiene estrabismo, tiene patomegalia, tiene fiebre sin diagnóstico, tiene dolor abdominal, pero no tiene diarrea y además hay opacidad en el ojo, puedo pensar que se trata de una toxocariasis. Y ahí el médico va a determinar hacer otros estudios. Por ejemplo, el estudio complementario, en este caso, el hematológico, que vamos a ver la eosinofilia, que son estos son los eosinófilos que algún momento ya les mostré. Aquí vamos viendo lo más claro. Si ven esta cantidad tan exagerada que no es normal, pues estamos frente a una eosinofilia que puede ser provocada por estos parásitos. Estos otros exámenes que son estudios de mayor profundidad, no la voy a tocar porque eso se lleva cuando ustedes hagan bioquímica clínica. Otro diagnóstico complementario es el serológico, el método de ELISA para ver, hemos hablado sobre esto muchas veces y vamos a hablar también en Chagas y también se debería hablar en Leishmania o en Toxo, son solamente estudio de anticuerpos frente a este parásito que está en el organismo y lo hacemos por el método de ELISA o este otro método que es Western blot, que tampoco voy a entrar en detalle, pero sí quiero que entiendan a qué se trata el estudio serológico. Es el estudio de la respuesta inmunológica frente a este antígeno, lo llamamos, que en este caso es nuestro parásito. Bien. Tenemos aquí la técnica para hacer, que no lo voy a mencionar, y ahí tenemos el equipo, en realidad el set, que nos permite hacer este estudio, que lo que yo quiero es que conozcan que existe otro método en laboratorio para estudiar toxocara, que no todo se hace en materia fecal, y en este caso no se debe hacer en materia fecal, son otros métodos diagnósticos. Otro diagnóstico complementario es la imagenología, donde están los rayos X, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, que son los que nos van a dar a conocer, por ejemplo, los rayos X, si hay infiltraciones múltiples bilaterales, ya sea en el pulmón, o en el caso del ultrasonido, múltiples áreas hipoecónicas, significa que el hígado está bastante desarrollado, con alteración a nivel de sus hepatocitos, o bien en la tomografía, pues van a haber ciertas lesiones a nivel del hígado o la presencia de los nódulos, lo que les decía, y si hacemos resonancia magnética, que es más allá, pues veremos lo que pasa a nivel del sistema nervioso central y la presencia de granulomas. O sea, este diagnóstico es complementario. Procedimientos a seguir a nivel del hígado, del pulmón, del cerebro y del ojo, ¿no es cierto?, para diagnosticar. Hemos visto pacientes asintomáticos y sintomáticos. Algunos que son polisintomáticos, que son de mayor gravedad, y entre estos, aquellos pacientes asintomáticos lo que van a mostrar son aumento de eosinófilos, una cierta alergia o aparente tumor maligno sólido de células secretoras a nivel del hígado. En los sintomáticos, o perdón, en estos que son asintomáticos, se debe hacer diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que presentan también eosinófilos. En los sintomáticos, aquellos que tienen síntomas, debo descartar presencia de Ascaris lumbricoides, de estrongiloides, ver si hay eosinofilia debido al problema que haya migrado a nivel del pulmón, ver y descartar hepatitis A o infecciones de histoplasmosis, reacción alérgica a algunas drogas y otras enfermedades. Y eso se corrobora con, o debe ser diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que son también similares a la sintomatología. Los que tienen polisíntomas o la gravedad son patologías ya de granulomas que podríamos observar, ver si hay tema de tuberculosis diseminada en algún caso, o una presencia de coccidios o una leucemia o eosinofilia que podría estar dando una similitud entre toxocara y estas otras enfermedades. Se fijan, el diagnóstico puede llevarnos a otro tipo de enfermedades, pero
Si hacemos el estudio correcto, pues vamos a descartar estas enfermedades y la probable toxocariasis. Bien, en la larva migrans visceral, tratamiento para larva migrans visceral es antihelmínticos, porque están a nivel de las vísceras, únicamente cuando existen síntomas severos. El albendazol, como cualquier otro antiparasitario para el ser humano, debe ser de elección. En caso de que sea una larva migrans que ha llegado al ojo, se indica el manejo quirúrgico, o sea, se retira la larva a nivel del ojo, van a ver ahora, les voy a mostrar. No está recomendado tratamientos que actúen a nivel sistémico, o sea, no le voy a dar albendazol si está a nivel del ojo. Lo que se tiene que hacer es retirar la larva de manera quirúrgica. Bien, ahí está. Fíjense cómo se ve la larva en el interior de la retina, donde es visible y podemos ver la opacidad que está provocando. Pues lo que hay que hacer es retirar esta larva. Que no va a dar lugar a más larvas, no. Lo que va a lograr es permanecer ahí y lesionar ese ojo. Ahí están pudiendo ver cómo se opaca el ojo una vez que ha hecho la lesión y el desprendimiento de la retina. En el caso de esta larva migrans visceral, pues este es un hígado normal y este es un hígado con toxocara. Fíjense cómo ha quedado prácticamente destruidos los hepatocitos y aquí se está viendo cómo se está retirando la larva del ojo. Bien, aquí les muestro, si no se han dormido, cómo se encuentra si visualizan la larva en el interior del ojo del ser humano. Miren cómo se mueve. Es impresionante saber que esto ingresa por el estómago, pueda migrar al ojo y provocar ese daño. Por eso la importancia. Bien. Este otro, van a ver cómo se retira esa larva. Fíjense, chicos, cómo están sacando. Ese es el tratamiento. Esa es la larva de toxocara, larva 2, L2. Bien. Bien, ya estamos terminando. Lo importante de esta práctica, en realidad, de conocer toxocara, es ver ese grado de gravedad que puede provocar ciertas lesiones que aparentemente las vemos y no aparenta, o sea, no aparenta ser una parasitosis en realidad, ¿no es cierto? Pero sí se da y debemos estudiar. Tratamiento en el humano, albendazol cuando es visceral, ¿no? No cuando está a nivel del ojo, albendazol, mebendazol, tiabendazol o el dietil carbamazina, que son los que son de primera línea, principalmente albendazol y mebendazol, como en cualquier otro parásito que sea de la familia de los nemátodos. Bien, ¿cuál será la profilaxis? Para terminar, o sea, ¿cómo debo prevenir yo esta enfermedad? Perros, en especial cachorros y perros embarazadas, deben recibir tratamiento antihelmíntico con regularidad. Debemos hacer la desparasitación. Otra, restricción de los perros en ciertos lugares públicos donde puedan tener contacto los niños. Muy difícil, por eso las normas dicen que cuando uno sale con el cachorro, si la deposición se ha hecho, pues el dueño es responsable de retirar, hay hasta bolsas específicas para esto, y depositar la materia fecal de su cachorro en un basurero. Ahora, recolectar lo que les decía, las excretas de los perros y colocarlos en despensa, en el basurero, lo que acabo de hablar, o realizar campañas educativas para educar a la población en general cómo debemos tratar a nuestros animales. Una de ellas, la desparasitación de manera regular, se la puede hacer y esto consultando con el veterinario cada año o cada dos, no sé, pero hacer la desparasitación. No necesitamos saber si tiene o no la toxocariasis, debemos hacer desparasitación, ¿ya? Entonces,
va por ahí la prevención, evitar todo esto que vemos como señales, debemos tomarlas en cuenta porque es grave la toxocariasis cuando llega al ser humano. Entonces, es todo tema de prevención y especialmente el lavado de manos, que es muy importante. Nosotros que vamos besando a nuestro perrito, hay que tener mucho cuidado que ese cachorro esté desparasitado. Bien, de eso se trata la toxocariasis. Con esto habríamos terminado lo que es esta práctica, chicos. Sé que les he aburrido, no sé si me han escuchado, pero eh, tenía que dar la práctica y obviamente la vamos a hacer. Yo quedé de llevar materia fecal de un cachorro para ver si podemos tener la suerte de encontrar un toxocara o la mala suerte si es nuestro cachorro. Y si alguien puede llevar y quiere saber si tiene, también puede hacerlo en su día de práctica. Bien, entonces, con esto terminamos la clase este día. Hemos avanzado en parte lo que yo tengo programado y lo que todos los docentes lo tenemos. Y estaría pendiente, además, otros temas que lo vamos a ir tocando. En resumen, chicos, el examen, volvemos a hablar día 25, todo lo que son nematodos y helmintos. La modalidad es la misma, el horario es a las 10. El aula vamos a ver con tanto Marioli como Clau para poderles avisar dónde va a ser el examen. La clase del lunes es disertación de filaria y la explicación de malaria de mi parte y lo que el día miércoles se haría, que me han dicho ustedes a las 16:30, chicos, hablaríamos de un resumen, ¿ya? El resumen de lo que es micosis. Y con eso estaría tratando de colaborarles un poco en su examen teórico. Bien, espero que me hayan escuchado y no estén haciendo otra cosa, como siempre, cuando es virtual. Ya veremos después cómo les va en el examen, chicos. Espero y no me gusta aplazar, pero tampoco les voy a dar notas si no la merecen, ¿ya? Entonces estudiemos y preparémonos para la teoría y también para la práctica. Por eso he dicho 25 el examen, perfecto. No puedo tomarles en la tarde por dos factores, uno personal y otro tema de aula, ¿no es cierto? Lo que voy a tratar de ver, no, voy a llamar ahorita a Giancarlo. Lo que voy a tratar de ver es si nos pueden abrir a las 11 y darles esa mañana más para que estudien un poquito, ¿ya? Eso lo coordino con Claudia y con Marioli, todavía hay tiempo. Enfóquense en su teoría, escúchenme, por favor, cuando hablo y entiendan lo que digo, porque si no estoy hablando en vano, para mí también es un sacrificio hacer los temas que son teóricos que en realidad no me corresponde, pero por lo menos aprovechen lo que estoy haciendo, que también me va a llevar a mí este fin de semana resumir lo que ustedes tienen que entender. Así que por favor les pido que atiendan lo que yo voy a hablar tanto el lunes, el jueves y el miércoles. Es todo, chicos. Descansen, estudien, pórtense bien, por favor, y vayan a almorzar. Eso es todo por el día de hoy. Voy a llamar lista al grupo 4, si gusta retirarse el grupo 3. Perdón, al grupo 3, el grupo 4 ya llamé lista, así que si quieren vuelvo a llamar, por ahí no está. Ojo, nadie me ha dicho, sí, yo tengo cachorro y me preocupa, lo voy a desparasitar. ¿Por qué? Porque no me han escuchado. Y es triste ver que uno ponga el empeño, pero los demás no. Así que por favor, ojo, que yo creo que ningún otro docente prepara al alumno para su examen teórico. Así que por favor, también hágame ese, entre comillas, vuelvo a repetir, favor de atenderme cuando hablo. Si no, me decepciono, chicos, porque al final yo también estoy poniendo de mi parte para que mis alumnos, porque me interesan ustedes, conozcan parasitología. Los demás tienen sus docentes, pero ustedes son los que a mí me interesa que tengan la nota y sepan lo que están hablando, ¿entienden?
Entonces, por favor, en otra. Por eso el virtual no me gusta. Pero como no queda más, tenemos que hacerlo virtual, ni modo, ¿entienden? Pero atiendan, por favor, es para ustedes. Bien, les dejo tranquilos, me han debido odiar hoy día, a mí en mi casa también, porque ni almuerzo hay, así que me tengo que levantar, ir a preparar algo para comer. ¿Quién está llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Ah? Hay que estudiar nada más, chicos, ¿ya? Entonces, nos vemos el día lunes. Cualquier cosa voy a coordinar tanto con Marioli como con Claudia sobre cualquier otra.